en nuestro Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas tiene un honor a contar hoy con la palabra suya, don Luis. El doctor Lacalle Herrera es un hombre que a lo largo de su vida ha servido a la democracia desde su ámbito de actuación en nuestro querido país vecino, el Uruguay. Eso lo ha hecho desde su banca, como diputado, también como senador y como presidente de la República. Ha sido distinguido como doctor honoris causa por las universidades Complutense de España, Hebrea de Israel, Nacional de Paraguay y Autónoma de México. Ha sido además condecorado por la Argentina, por los gobiernos de Brasil y Paraguay, también de España y por la reina Isabel. Sabemos por experiencia que las democracias son fáciles de destruir y difíciles de construir. Por eso es una preocupación central de este instituto cooperar para protegerlas, sin dejar de tener en cuenta que ellas son más vulnerables en la medida que se demuestran incapaces de resolver los bolsones de pobreza y exclusión que se generan en diferentes países y que tientan a respuestas autoritarias que, lejos de solucionar las carencias, terminan acabando con la libertad. Precisamente, por la defensa que el doctor Lacalle Herrera ha hecho siempre de las instituciones de la República y de la democracia, y por esos valores que ha defendido con la capacidad e integridad moral que lo distingue, es que con toda autoridad puede abordar el tema que hoy nos preocupa, la situación de nuestras democracias en nuestro continente. Luego de las palabras del doctor, quedará abierta la posibilidad de hacerles preguntas. Doctor Lacalle Herrera, estamos orgullosos que usted haya aceptado compartir esta reunión con nosotros. También lo computamos como una demostración del afecto que sabemos usted siente por nuestra patria y por los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias por la hospitalidad, muchas gracias por la concurrencia. Un pequeño introito bonaerense de mi familia, la familia de mi madre, los Herrera, llegaron a esa ciudad de Buenos Aires en 1749. O sea que somos viejos en el pago. Estuvieron en la Argentina 2 generaciones. Mi chosno es don Domingo Basavilbaso, un bonaerense ilustre, y luego un antepasado nuestro pasó a la banda oriental y aquí nos hemos quedado hace más de 200 y pico de años, siempre participando en la vida política, primero sirviendo al rey, luego con Artigas, luego las luchas de la independencia. Mi tatarabuelo Luis de Herrera y Basavilbaso fue ayudante de Alvear en la campaña y la batalla de Ituzaingó, y luego en el Partido Nacional, que es el partido de mis mayores. Por lo tanto, tengo una raíz de ese lado del Plata que mucho aprecio y que mucho nos acerca a todos ustedes. Habíamos hablado de hacer un balance democrático en el momento actual. Y no hay duda que un balance en materia de instituciones políticas, de soluciones gubernativas políticas, trata un tema muy dinámico. Si pensamos 10 años atrás, había gobiernos de distinto tipo en la región. Por lo tanto, esto es una fotografía del momento actual, pero de la cual yo espero poder extraer algunas líneas generales de razonamiento en cuanto al sistema democrático. A mí, cuando a la palabra democracia se le agrega algún adjetivo, me preocupo. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto democracias populares, así se llamaba el centralismo democrático comunista. Hemos sentido hablar de democracia participativa, que me parece un pleonasmo. Hemos oído hablar de democracia social, hemos oído hablar de democracia representativa
que también me parece un pleonasmo, porque si no hay representación, no hay gobierno democrático. Esos matices los dejo de lado. Cuando hablamos de gobierno democrático, hablamos de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Y la legitimidad de origen proviene del consentimiento, el apoyo popular a través de elecciones libres y de campañas con plena libertad, y legitimidad de ejercicio, que es la más difícil, pero que es compañera inseparable de la primera legitimidad, que la podemos sintetizar, esa legitimidad de ejercicio, en el concepto de Estado de Derecho. Es decir, separación de poderes, libertad de expresión y gobiernos a término, es decir, elegidos cada tanto y legitimados por el apoyo popular. ¿Por qué tenemos que volver a ese concepto que parece tan obvio o nos parece tan obvio? Porque en América en este momento estamos viviendo algunas especies de regímenes que son un poco híbridos. Estamos viviendo un momento en el cual muchas veces hay legitimidad de origen, pero luego la deriva del ejercicio del poder por esos gobiernos electos termina en no ejercer, no ejercitar la otra legitimidad, que es la de cumplir el funcionamiento del gobierno dentro de las normas. Es decir, por más democrático que sea un gobierno, sabemos que no puede hacer lo que quiere, sino que está dentro de los parámetros de la Constitución, ejerciendo una actividad esencialmente reglada. El individuo puede hacer todo menos lo que le está prohibido. El gobierno puede hacer solamente aquello que le está permitido. Y además puede hacerlo dentro de rigurosos límites formales. A veces hay una especie de desprecio, menosprecio o disvalor de lo que es la formalidad en el ejercicio del poder, pero creo que es una de las principales garantías. Es decir, la jerarquía de la ley sobre el decreto, lo que no puede hacer el decreto, lo que el decreto no puede hacer, solamente lo puede hacer la ley. Es decir, la jerarquía de las normas, la forma de expresarse, los gobiernos, tanto nacionales como locales, está muy ajustada a los términos procesales y formales. Repito, muchas veces se tiene un menosprecio por las formalidades, pero en ellas está la máxima garantía. Hoy en Argentina se discute acerca del decreto de necesidad y urgencia, su constitucionalidad, su no constitucionalidad. Bueno, esas son cosas muy atesoradas por quienes creemos en el ejercicio del gobierno democrático. Y me permito profundizar en un aspecto que a veces lo dejamos de lado. La separación de poderes establece la existencia de un poder judicial que no es de origen popular, ni debe serlo, pero cuya existencia y cuya elección dice mucho de los sistemas democráticos. Grandes democracias del mundo, como la de los Estados Unidos, eligen los jueces de la Suprema Corte el Poder Ejecutivo con la anuencia del Parlamento. Pero hay países como el nuestro, por ejemplo, en el cual el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer en la elección del Poder Judicial. Y sin pretender pensar que en mi país o mis instituciones o las de mi país son mejores o peores, no voy a entrar en esa
acto de soberbia, creo que ahí hay uno de los temas muy importantes. El origen del Poder Judicial en cuanto a quienes van a ser el soporte del órgano, es decir, quienes van a tener la titularidad del Poder Judicial, me parece muy importante. Y repito, no conozco el derecho comparado, sé qué ocurre en la Argentina, qué ocurre en Brasil, qué ocurre en los Estados Unidos. Me permito recordar que entre los orientales tenemos un sistema que a mí me gusta mucho. El Poder Ejecutivo no tiene arte ni parte en la designación de los jueces de la Suprema Corte. En nuestro país son 5, y de ahí después deriva que todos los cargos judiciales, de todas las formas de la justicia, de toda la rama, están en manos de los propios jueces de la Suprema Corte. Nosotros los políticos nos enteramos cuando nos enteramos de que se han nombrado jueces. Como anécdota digo que en mi país nadie sabe quiénes son los jueces. Si ustedes a mí me apuran en este momento, no sé decir más que 3 o 4 miembros de la Suprema Corte. Pero no sé quiénes son los jueces de los tribunales de apelaciones, no sé quiénes son los jueces del fuero civil, del fuero penal. Creo que encierro independiente del origen del Poder Judicial es algo a tener en cuenta, porque de esa manera sí tenemos la libertad absoluta de la magistratura. Y en nuestro país, y esto es una teoría de carácter académico, se ha hablado de la existencia de un cuarto poder. Ese cuarto poder, un profesor que tuvimos en la facultad ya hace muchísimos años, le llamaba a ese cuarto poder el poder de contralor, que en nuestro país tendría 3 titulares. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene la misma jerarquía que la Suprema Corte, que entiende de los reclamos contra el Estado, de individuos o de personas jurídicas. La Corte Electoral, que en nuestro país es un poder separado, dedicado sola y exclusivamente al tema electoral, cuya composición es muy interesante porque tiene 9 miembros, de los cuales 4 son delegados de los partidos y 5 ciudadanos independientes. Y nos parece que de esa manera ese poder de contralor al que se agrega el Tribunal de Cuentas de la República, que es el que tiene que autorizar todos los gastos de todas las reparticiones, sean de la administración central, de los entes autónomos o entes autárquicos, creo que se llaman en la Argentina, y de las intendencias municipales. Vale decir que la estructura para mí se enriquece, y se enriquece mucho con esa existencia del poder de contralor. Bueno, esto es la teoría y estos son algunos casos. El tema más importante que enfrenta la democracia, y creo que se mencionaba algo recién en la introducción, es la eficacia. Tenemos este instrumento que cuando está armado con todas estas garantías, nadie puede sostener que no tiene legitimidad, y si además ejerce esos poderes legítimamente, es un instrumento no perfecto, pero el mejor que podemos tener. Ahora la gente le dice, muy bien, voto, mi voto se cuenta honesta y claramente, legitimo al Poder Ejecutivo, legitimo al gobierno local, legitimo al Parlamento. ¿Y los resultados? Y creo que ese es uno de los temas que nos tiene que preocupar. Porque en esta época de hiperinformación, en esta época en que todo es en tiempo real, que todo lo que ocurre en el mundo lo tenemos de noche en nuestras televisiones, la gente dice, bueno, solucióneme el tema del trabajo, solucióneme el tema de la vivienda, solucióneme el tema de la seguridad y de la salud. Y ahí está el gran desafío democrático, que toda esta estructura, que repito, cuando cumple
todos estos caracteres o estas características que anotábamos, le pedimos nada más que sea eficaz. Solucióneme los temas. Vamos a volver sobre esto al cierre porque me parece que es la gran pregunta de la cual trataremos de dar alguna respuesta. Entendiendo entonces que íbamos a hacer un balance de la situación democrática en nuestro continente, decíamos hace un instante que estamos en una situación en la cual hay una serie de conceptos democráticos no completos, híbridos. ¿Por qué? Porque una de las características que se está viviendo en nuestro continente es legitimidad de origen, pero luego desvío en el ejercicio. Es decir, todos sabemos de qué países podemos estar hablando. Hay una elección popular, una elección que no se puede cuestionar. Aparece entonces un poder ejecutivo elegido legítimamente, pero que apenas llega al poder, pasó en Venezuela y parecería estar empezando a ocurrir en el Perú, pero no podemos adivinar el futuro. Esa legitimidad se ejerce de una manera excesiva, si es que cabe, y esa gente, esa fuerza que ha llegado al poder legítimamente dice, bueno, pero realmente un periodo de gobierno no alcanza. Tenemos que reformar la Constitución para que se nos permita un tiempo largo de 1 a 2 reelecciones para poder realizar la obra que es necesaria. Y ahí comienza la deriva hacia esas formas que luego terminan mal, porque junto a esta idea de que es mejor más tiempo porque la urgencia y la importancia de los temas no caben en 4 años, en 5 años, se agregan otros aspectos. Y entonces ahí aparecen las ideas que son muy comunes, las hemos visto, decir, bueno, el Poder Judicial se está excediendo. Realmente no corresponde que la justicia tenga esa independencia, porque la gran causa nacional que nosotros desde el Poder Ejecutivo encarnamos requiere un acompañamiento. Y de ahí empiezan las formulaciones de elegir a la Suprema Corte, empiezan las formulaciones de que tiene que haber un acompañamiento judicial a las teorías o los caminos elegidos por el Poder Ejecutivo. Y irremediablemente todo esto también lleva a un análisis crítico de los medios de comunicación. Y entonces se dice desde esa legitimidad de origen, bueno, no es posible, los medios se están excediendo. Los medios han traspasado los límites. Los medios no pueden conspirar, entre comillas, no pueden ser adversarios, entre comillas, de la gran causa nacional. La receta la hemos visto y ha sido realidad en algunos países de América y hay una tentación, a veces desde la legitimidad, que repito, no es solo la de origen, sino compañera inseparable, diríamos en criollo, está acollarada a la legitimidad de ejercicio. Este mecanismo de desvío institucional siempre se jacta de decir, bueno, pero nosotros se nos eligió. Nosotros tenemos esta carta de legitimidad. Lamentablemente, esto entra dentro de la lucha cultural que estamos viviendo y entonces se pone el foco solamente en esa legitimidad. El presidente Chávez de Venezuela compareció muchas veces ante la ciudadanía venezolana y obtuvo el apoyo de esa ciudadanía venezolana. Pero todos sabemos cuál fue la deriva hacia la cual, por la cual transitó Venezuela y que nos ha llevado a la actual situación.
Hay un peligro en materia de gobierno democrático que tiene nombre y apellido. Yo sugiero que se estudie y se difunda lo más posible el plan del Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla. Fidel Castro, con cuya figura hemos transitado toda nuestra vida. Yo tenía 17 años cuando el triunfo de la Revolución Cubana, 18 años, y ha sido nuestro compañero, no un compañero muy deseable ni muy amable del tránsito, pero en los 80 años de mi vida prácticamente hemos tenido a Fidel Castro como un centro de poder que ha gravitado sobre nuestras naciones, no solamente sobre la pobre Cuba, sino sobre nuestras naciones. Y un buen día, esta persona, muy inteligente, sin lugar a dudas, avisora un cambio muy interesante y decide ya no más patrocinar la lucha armada. Y bosqueja y pone en marcha la idea de la participación electoral como el nuevo camino de la revolución. Y ahí nace el Foro de San Pablo, cuyo primer impulsor y cuyo primer suceso es el triunfo del presidente Lula en el Brasil, el presidente Chávez en Venezuela, y repito, creo que todo el que se interese por el futuro democrático, presente democrático y futuro democrático, tiene que ocuparse del tema del Foro de San Pablo. Ustedes seguramente se lo saben, pero no está de más recordar que, y además está en la página del foro, así que no es nada que yo esté revelando secreto, allí hay una intención de destrucción de los regímenes democráticos desde adentro. Y entonces, entre los objetivos, muchos de ellos puestos en marcha, del Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla, está, por ejemplo, donde hay poblaciones originarias, como se dice ahora, fomentar todo lo que sea el reclamo de la nación mapuche, de la nación tal, de la nación cual, que pasa en el sur de la Argentina y sobre todo en Chile, introduciendo en lo que puede ser una pequeña fisura, introduciendo una cuña para convertirla en una grieta. Está el fomento ad nauseam de las políticas de género, como se llaman ahora, en una gestión apoyada en a veces ciertas situaciones de desmedro de la mujer en la vida social y aún su ausencia en la vida política, pero exacerbándolo y convirtiéndolo en otra cuña, en una pequeña fisura que provoca otra quebradura en la estructura social. Lo mismo, todos los reclamos territoriales de separación, de desanexarse, todo el tema de la exacerbación de la acción sindical, llevándola a sustituir a la acción política, son cuñas que tienen titulares y que tienen titulares que nos han anunciado lo que quieren hacer, como es este tema del Foro de San Pablo. Doctor, disculpe, se le cerró el micrófono. Está sin sonido. Sí, ahí está, como lo lo que, escuchamos. discúlpenme que apreté un botón mal. Decíamos al principio que se le pedía eficacia a la democracia, reclamo muy legítimo, pero ¿con qué se encuentra esta democracia en el momento actual? Las instituciones establecidas, organizadas por la Constitución de cada país, son el poder legítimo e institucional. Siempre hubo al costado, contemporáneamente, a esta fuerza legítima, institucional,
que la Constitución organiza centros de poder, las Fuerzas Armadas, los centros de poder económico, los centros de poder sindical, los medios de comunicación. Siempre supimos que eran instituciones, centros de poder que legítimamente actúan en la sociedad y que ejercen su influencia. Con una diferencia. Los partidos políticos poseen una condición o cualidad que no puede exhibir ningún centro de poder de los que hemos mencionado, ni cualquier otro que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los únicos que, participando en las elecciones y ocupando posiciones de gobierno, tienen la capacidad de aprobar una única cualidad que nadie más puede exhibir de esas normas. Sean leyes, sean decretos, sean ordenanzas que llegan a su culminación con la forma que establece cada constitución. Una vez que está ahí, discúlpeme. Doctor Jaunarena, tuvo un problema de conexión, ahora se vuelve a conectar la calle. Suerte que tengo a alguien que sabe de esto al lado, que es un chiquilín, por supuesto, pues no tengo idea de cómo reparar estos baches. Estábamos diciendo que los partidos políticos tienen esa cualidad reconocida por la Constitución de ser los únicos grupos capaces de, a través de la integración de los órganos de gobierno, de aprobar actos regla. Y que los otros centros de poder pueden hacer proclamas, denuncias, planteos, pero no pueden aprobar actos regla. ¿Qué ha ocurrido en estos tiempos? Que es quizás el desafío mayor que tiene la actividad política. Es la aparición de las redes. Es decir, hoy, a través de este mecanismo que estamos usando nosotros, ustedes saben que hay una participación muy abierta, no es la mayoría de la gente, pero el que quiera puede participar, y nos encontramos con las famosas redes. Las redes son, en teoría, un mecanismo magnífico. Incluso se ha hablado, creo que equivocadamente, del ejercicio de democracia directa, pero sí hay un ejercicio de opinión directa.
Ahora, como todo medio, en sí no es ni bueno ni malo, depende de su uso. Y creo que lamentablemente el balance del uso del medio Internet o redes sociales no es en general, el balance no es favorable. Estamos asistiendo a la segmentación de la opinión. En la Internet la gente se agrupa porque el que pone una opinión y enseguida aparecen los que dicen me gusta, me gusta, me gusta, o le agregan, en lugar de ampliar el ámbito, se concentran y se tribalizan, si cabe la palabra. Es decir, se juntan todos los que piensan igual y es muy poco el grado de discusión abierta con capacidad de convencimiento. Es más, muchas veces el anonimato de las redes ha despertado los peores sentimientos y las peores actitudes de las personas. Se ha convertido en un refugio de resentimientos, de agravios, que están trayendo al centro de la discusión su regulación eventual o qué formas puede este poder de hecho ser responsable cuando invade la vida privada, cuando agravia, cuando menoscaba el derecho ajeno. No es fácil el tema, porque la responsabilidad a veces está escondida. En nuestro país han habido dos sentencias, sí, muy interesantes, en las cuales se ha identificado a quienes agraviaban a una persona, el actual presidente de la República, y en los dos casos hubo condena, es decir, se ejerció la responsabilidad penal sobre la actuación de las personas en la red. Pero no siempre esto es posible, porque la titularidad a veces está escondida y porque además no implican delito, pero sí menoscabos, falsedades, anécdotas, burlas, que están ensuciando, están enturbiando el ágora política. Por ende, creo que los partidos políticos tienen que encarar muy seriamente su actitud frente a las redes sociales. Todo este tema que el balance parecería bastante negativo, yo creo que tiene un camino, el que a mi juicio es viable, que es el repensar los partidos políticos. En materia de partidos políticos, América tiene una cantidad de soluciones históricas y tradicionales y legales. Algunos países como el Uruguay tienen partidos muy antiguos. El nuestro, el 10 de agosto, cumplió 185 años de vida. El Partido Colorado de mi país, una cifra similar porque nacimos juntos. Hay países donde la vida de los partidos es está muy licuada, donde se forman partidos para una elección, se agrupan, se constituyen en otros partidos. En el Brasil incluso se tuvo que aprobar una norma en la que se establecía un límite para cambiar de partido, como ocurre con los periodos de pase de los jugadores de fútbol, porque se movía tanto la estructura política de uno a otro que hubo que ponerle un coto. Hay países donde hay partidos tradicionales, como ocurre en la Argentina con el Partido Radical, que es uno de los partidos más prestigiosos. Hay países donde la estructura es tan lábil, es tan flexible, es casi inexistente, y entonces ocurren esas elecciones que no tenemos derecho a criticar porque son legítimas, pero aparece un cantor, aparece un locutor de televisión prestigioso, y entonces en El Salvador aparece el presidente Bukele, que arrasa en las elecciones porque los antiguos partidos que tanto lucharon con las armas y sin armas no daban satisfacción, y aparece esta persona
que no podemos criticarla porque tiene legitimidad de origen, pero que no siempre garantiza, por no tener un partido, un funcionamiento político correcto. Es decir, me parece, y redondeando porque me he pasado de lo que me decía don Horacio en cuanto al término de mis palabras, me parece que el camino va por el fortalecimiento de los partidos. ¿Y los partidos cómo se fortalecen? Con la participación. Cuidado con la indiferencia política. Yo comprendo que hay a veces cansancio, son todos iguales, que se vayan todos, que son eslóganes que prenden mucho, ¿no es cierto? Cuando hay crisis y la gente está triste, está pobre, está desamparada, que se vayan todos. Y esa es la puerta que se abre a cosas que no queremos, porque ya las hemos probado todas. Entonces, me parece que la comparecencia obligatoria a votar es una norma que tiene que existir. No es voto obligatorio, como se dice vulgarmente, es comparecer al lugar de votación. Allí después, en el cuarto secreto, anécdota un poco simpática. Siempre nos hace mucha gracia lo del cuarto oscuro para votar. Nosotros le llamamos cuarto secreto, es decir, un pequeño ámbito en el que estamos solos. Lo del cuarto oscuro parecería ser un poco más confuso en cuanto a la posibilidad de elegir a oscuras. Pero tenemos que hacer que el ciudadano, de la misma manera que había servicio militar antes, tiene que haber un servicio civil obligatorio que tiene que ir a votar. Ahora, lo que hace en el cuarto donde elige, puede poner un retrato de Carlos Gardel, puede tachar todos los nombres, pero el sentido de que no puede escapar de la instancia electoral. En muchos países está establecido y creo que es el principio de fomentar la participación. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Las PASO, que están ustedes a punto están a punto de participar. Nosotros tenemos elecciones internas también. Nos parece que los candidatos que se elijan por la militancia partidaria y la ciudadanía es muy importante. Antes los candidatos los elegíamos, y yo he participado en ese tipo de actividades, los elegíamos los dirigentes y poníamos allí los nombres, y bueno, la gente tenía que pasar por nuestra preelección de los candidatos. En el Uruguay estamos fortaleciendo mucho la rama juvenil de los partidos a través de elecciones de la gente joven, con responsabilidad en la dirección de los partidos. El financiamiento de los partidos es uno de los temas más importantes, porque es la puerta de cosas que no son claras. Las elecciones cuestan cada vez más caras. Yo creo que debe haber un financiamiento del Estado a través de los medios, tiempo en los medios, y a través de un subsidio como tenemos en el Uruguay, que no alcanza para pagar las campañas, pero las campañas no pueden ser ni tan largas ni tan costosas que obliguen a los candidatos a estar haciendo campañas de contribuciones que muchas veces dejan ataduras que son el origen de cosas que no nos gustan ni deben ocurrir. El acceso a los medios tiene que ser justo, tiene que ser equitativo. Y al mismo tiempo, nuestros compañeros de ejercicio del poder, como los sindicatos, tienen que estar sometidos a reglas de democratización iguales que los partidos. Tienen que tener, esos señores que representan intereses, sean de los empresarios o sean de los sindicatos, que son los de la mayoría por ser trabajadores, tienen que tener la misma legitimidad de origen que tienen las instituciones partidarias. Elecciones con voto secreto y participación de todos los afiliados.
porque de esa manera vamos a responsabilizar en un mismo grado a dos de los centros de poder más importantes, que son los que acabamos de enumerar al principio de esta pequeña charla. Por lo tanto, el balance en América, hay de todo como en la viña del Señor. Hay democracias estables, hay democracias que tienen sus defectos, pero que cumplen con los términos de los periodos. Hay esos desvíos de los populismos que empiezan con origen legítimo y después desvían hacia esas formas que hemos señalado. Los resultados electorales de estos tiempos han sido diversos. Hemos tenido el resultado de Ecuador, hemos tenido el resultado de Perú. A veces las constituciones generan la posibilidad de la desestabilización. El hecho de que la constitución peruana pueda hacer que se censure al presidente, en el Paraguay también se le puede hacer un juicio político por una causa tan difusa como es mal desempeño de la función. Eso abre la puerta a que simplemente el humor de la Cámara de Diputados acusando ante el Senado no le gusta cómo se ejerce el poder y se procede a la destitución de los presidentes. Son todas formas en que la propia Constitución, y quizás respetándola mucho, la de cada país, tenemos que pensar que no son constituciones sólidas desde el punto de vista del funcionamiento. Y una última pequeña anotación: en mi país yo sostengo, y por suerte por ahora vamos manteniendo, el Uruguay desde la primera Constitución 1830 tiene lo que yo llamo la bendición de no permitir la reelección del presidente. En el Uruguay son 5 años, 60 meses y para la casa. 5 años para la casa. Si quiere volver, tiene que estar 5 años en su casa, pensándolo bien. Y por experiencia propia le digo que yo lo pensé bien, traté de volver y la gente 2 veces me dijo que no me quería de nuevo. Saquen ustedes las conclusiones. Pero me parece que es muy importante el término. Se acaba en el mes número 60, prepare la valija y váyase para su casa. Y le cuento una anécdota para aliviar un poco esto que es un poco demasiado serio. Al presidente en el Uruguay no lo dejan manejar. Entonces yo me pasé 5 años sin manejar. ¿Por qué? Porque el presidente no puede chocar. Choca el chofer del presidente. Pero el 2 de marzo, yo el primero dejé el gobierno, el 2 de marzo agarré mi camioneta y dije, en fin, puedo andar por Montevideo. Iba por Avenida Italia, que es una avenida importante de ingreso a la ciudad, y en una luz roja vi que me reconocían los que estaban esperando en los otros autos. Y les noté una sonrisa entre irónica y de satisfacción. Y yo dije, qué lindo. Anteayer yo pasaba las luces rojas porque iba con las motocicletas. Ahora paro en la luz roja y estos se ríen diciendo, ah, sí, ahora tenés que esperar como todos. Fue toda una lección de lo importante que es no ser reelecto inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido brillante su exposición. Debo confesar que me quedo lleno de interrogantes y con ganas de seguir esto por mucho tiempo, pero lamentablemente estamos limitados. A partir de ahora me quedan temas, el tema del obligatorio del voto, el tema de la forma en que está organizada la justicia en Uruguay, el tema de los sindicatos. Nosotros hemos sido perpetuados por una dirigencia sindical que tiene más de 30 años, y el primer fracaso que tuvo el gobierno del doctor Alfonsín fue cuando intentó la democratización de los sindicatos. Su concepto sobre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, en fin, hay una enorme cantidad de temas que dan para profundizar. Pero vamos a dejar abierta la posibilidad de que los que lo han escuchado puedan preguntar, de tal manera que le encargamos a nuestro secretario, Mario de Agostino, de que administre las preguntas que se le pueden formular al doctor. Y le agradezco muchísimo, doctor, su exposición, que ha sido
por demás interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en el ¿quién chat tira? no tengo ninguna pregunta. A ver, Martín de Alessandro, podés formular una pregunta. Perdón, Martín de Alessandro. Sí. Conexión inestable. Tiene Perdón. que abrir el micrófono. Perdón. No, tengo abierto el micrófono, no sé qué pasó. No, Bueno, el doctor académico Alessandro. Kovadov y después Martín de Alessandro. Señor presidente, la calle Herrera, quiero expresarle la satisfacción también de haberlo escuchado, de haber podido meditar a través de sus palabras nuestra propia realidad argentina. Y quisiera sucintamente formularle una pregunta. Usted en un momento dado, a raíz de lo que manifestó sobre el Foro de San Pablo, dijo que uno de los riesgos a los que están expuestas nuestras democracias es a la destrucción de los regímenes democráticos desde adentro. Desde adentro, dijo usted. Y yo creo justamente que esa es una de las modalidades que es característica de la práctica populista del ejercicio del poder o de la ambición que lleva a buscar el poder. Me gustaría saber si en su balance continental está usted ante la impresión de que esta destrucción que desde adentro se realiza de los regímenes democráticos constituye en este momento una tendencia a la que usted pueda considerar predominante, o estima en cambio que las democracias sin más, como prefiere usted llamarlas sin adjetivos, llevan la delantera en la consolidación de los regímenes que concilian la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Mi querido Santiago, yo creo que estamos ante un plan que, genérico, que abarca toda América y que está alerta a esas fisuras o pequeñas cicatrices para incidir sobre ellas, perdón, yendo a la famosa grieta. Hay países donde hay condiciones objetivas. Elijamos uno. Un país como Bolivia, donde ha habido durante tanto tiempo una manifiesta injusticia en materia de las poblaciones originarias, es quizás el país más injusto socialmente desde la época de España, de los españoles. Seguramente que levantar una bandera de los pueblos originarios, como se llama, bueno, contra el hombre blanco, el castellano, bueno, puede tener un eco. En el sur de Chile y en el sur de la Argentina, más de Chile que Argentina, el tema mapuche, ustedes saben que hasta se ha hablado de que la extraterritorialidad de los lugares donde están estas personas de ese origen no son la República Argentina, no son Chile, hay bandera y muchas veces inconscientemente o se mira para el costado o incluso se fomenta cuando conviene a los intereses adjetivos y momentáneos que esa gente proteste y levante bandera. Entonces, creo que nadie está inmune, a veces por condiciones objetivas. Si tenemos esa circunstancia de las poblaciones originarias, bueno, ahí está la ocasión. En Uruguay eso no existe, pero no quiere decir que no tengamos otras. Entonces, la difusión de los planes del Foro de San Pablo y del Acuerdo de Puebla, yo creo que es de urgente consideración. Difundir que hay un plan que está establecido. Además, esta gente ha tenido la virtud de la franqueza, lo explicitan, se reúnen Mujica y se reúne Lula y se reúne a veces el presidente Fernández, creo que ha estado también. Y bueno, ellos así lo hacen, por lo menos tenemos que reconocerles la franqueza. El plan está en Internet. Y uno se da cuenta cuando hay esas pequeñas fallas o quebraduras o rajaduras
y aparece una exacerbación, el doctor Herrera, mi abuelo, en el libro de la Revolución Francesa y Sudamérica, decía algo muy, me parece muy inteligente. El problema de los países de América del Sur, decía a principios del siglo XX, es que todos extremamos nuestro derecho. Bueno, a veces extremando el derecho se logran resultados nocivos. Muchísimas gracias, presidente. Tengo dos preguntas en el chat. Ambos felicitan al expositor y le agradecen su conferencia del día de hoy. En primer lugar, el doctor Augusto Jiménez pide una opinión y una valoración sobre, digamos, la gestión del Mercosur durante los 30 años de la firma del tratado. Es decir, ¿qué evaluación hace sobre el Mercosur? Bueno, con mucho gusto. No estoy haciendo una promoción de venta, pero yo escribí el año pasado, publiqué un libro que se llama Nacimiento, Vida y Decadencia del Mercosur. Yo soy uno de los responsables de haber firmado, junto al presidente Menem, el presidente Collor y el presidente Rodríguez, solamente quedamos Collor y yo en este mundo, del Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción pecó en algo de un optimismo quizás exagerado, pero su planteo geopolítico tiene una razón de ser. Mirando el mapa, yo creo que faltaba solamente Bolivia, porque si vemos lo que yo llamo el árbol de los ríos, cuyo tronco es el río de la Plata, cuyas raíces van al océano y cuya ramazón desde Corumbá hasta el río de la Plata y desde los extremos de los afluentes del lado argentino, del río Paraguay, Uruguay y Paraná, forman una unidad geopolítica que tiene la característica de tener soberanías en 5 países distintos. Pero no hay duda que hay una convocatoria geográfica y productiva a mirar eso como una unidad de producción y una unidad de mercado. Transcurrió bastante bien el Mercosur, hubo crisis en el Brasil, hubo crisis del 2002, a veces las devaluaciones se mueren de risa de los aranceles, las políticas monetarias no se coordinaron. Para el Brasil nunca fue un proyecto principal, lo fue para el sur de Brasil. Para el Uruguay era vital porque somos 3 millones de consumidores y podíamos pasar a 300, 250. Para la Argentina creo que era importante, para el Paraguay era vital y para Bolivia, que nunca la incorporamos, creo que es importante en tanto cuanto somos la salida al océano de esos 2 países. ¿Cuándo entró en crisis? El Mercosur entró en crisis, a mi juicio, por 2 temas. Primero, por la imitación de Europa. Como a Europa le ha ido bien en la integración, hacemos un silogismo: Europa se integró, Europa es próspera, vamos a ser prósperos si nos integramos. Pero nos olvidamos que las circunstancias centenarias, muchas veces centenarias, de los problemas europeos eran distintos que los nuestros. En ese curso de imitación de Europa, establecimos un parlamento, el Parlamento del Mercosur, que no es ni siquiera un parlamento, porque no puede aprobar actos regla, es decir, actos obligatorios, y no controla ningún poder porque no hay un poder central para controlar. Sin embargo, nuestros colegas políticos les pareció muy importante otra oportunidad laboral y de participar a través del Parlamento. Pero la crisis verdadera empezó cuando, un poco al amparo del Foro de San Pablo, cuando por circunstancias de cada país se estableció una especie de constelación de gobiernos parecidos, no iguales. El presidente Lugo en Paraguay, Fernández de Kirchner en Argentina, Frente Amplio en el Uruguay, Lula y Rousseff en el Brasil. Y ahí se produce el peor momento
que es cuando se invita a Venezuela, se hace otra triple alianza para echar al Paraguay, porque el Senado paraguayo no admitía la entrada de Venezuela. Entra Venezuela por la ventana sin negociación, sin lista de productos. Entró porque eran partidarios nuestro gobierno del socialismo del siglo XXI. Y entonces fue la catástrofe del Mercosur. Se convirtió en una asociación ideológica que por definición en países democráticos es momentánea. Los tratados no los firman los gobiernos, los firma el país representado por el gobierno. Y los gobiernos cambian, le pueden dar un matiz para acá o para allá, pero los compromisos son del país. Esta gente, por razones que ellos sabrán, creían que era una situación para siempre. Ni en el Uruguay, ni en la Argentina, ni en el Paraguay, ni en Brasil fue para siempre. Entonces, cuando se terminen estos problemas de la pandemia, quizás podamos hacer una presentación del libro y discurrir con todos ustedes un poco más acerca de este tema. Me ha granjeado no pocas críticas, pero he sido muy franco porque soy uno de los padres, pero no lo reconozco al hijo, ni con ADN. Este Mercosur no era el que quería. Tengo otra pregunta en el chat desde Misiones. Germán Perelli pregunta, ¿qué opina de las elecciones PASO en nuestro país? ¿Le parece que son necesarias y positivas para el fortalecimiento de la democracia y los partidos políticos? Dijo que sí. Sí. Yo tengo mucho cuidado de no opinar en temas políticos ajenos y sobre todo de los vecinos, porque la historia de 2 siglos me dice que cada vez que el Uruguay se metió o se metieron en el Uruguay partidos o tendencias del Brasil o de la Argentina, no nos fue muy bien. Y además por un mínimo de respeto, porque no me gusta, por ejemplo, cuando el presidente Fernández vino a ver al presidente Mujica y a hacer sus cuestiones con política del Uruguay. Entonces, quiero decir que me parece un paso importante las PASO. ¿Por qué? Porque hace un rato discurríamos sobre la necesidad de abrir la selección de candidaturas a la opinión. Antes era en un cuarto cerrado y entre 4 paredes y 4 dirigentes. Yo creo, por lo tanto, que las PASO, en general, como las elecciones internas de los partidos que tenemos ahora en el Uruguay, son beneficiosas. Todo lo que sea oportunidad de, en el cuarto secreto o oscuro, según de qué lado del Río de la Plata estemos, yo pueda, con un papelito, decir me gusta más fulano que mengano, eso es bueno. Cuanto más abunde esas oportunidades, mejor. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. ¿Alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta? Sí, el profesor Carlos Bachman de California, por favor, Estados Unidos. Carlos, el micrófono. Carlos, el micrófono. Bueno, quería agradecerle esta interesantísima presentación. Usted tocó un tema que para mí clave, que es el de la designación de los jueces. En la literatura sobre diseño institucional de las democracias, hay un cierto acuerdo, creo yo, sobre cómo sería la manera más apropiada o la manera ideal, si usted quiere, de designar al que encabeza el poder, o a la que encabeza el Poder Ejecutivo, o a los miembros del Parlamento. Pero que yo sepa, no hay un consenso similar en relación con la designación de los referís. Es una viejísima pregunta de la teoría política, o sea, ¿quién designa a los que evalúan, juzgan, etcétera, los demás? La cosa empieza con Platón. Entonces, le quiero preguntar, en el caso de Uruguay, usted planteó que los poderes políticos no inciden en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, y los miembros de la Corte Suprema nombran a los demás miembros del Poder Judicial. Esto Sí. último creo que sucede también en Chile. Pero mi pregunta es, primero, ¿cómo se designan los miembros de la Corte Suprema? En segundo lugar, ¿cómo se ejerce esa independencia del Poder Judicial en la práctica? O sea, la Corte Suprema tiene una cierta cautela política
cuando hace sus fallos sobre temas sensibles, confrontan fallando contra el Poder Ejecutivo cuando habría que hacerlo. Sí, perdón, quizás yo no me expresé. El que no participa es el Poder Ejecutivo. Ah, La Asamblea General, es decir, la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados o de Representantes, por mayorías muy calificadas y muy fuertes, designa a los miembros de la Suprema Corte. ok, entiendo. La vacancia, hay una anécdota, cuando vino el presidente de Gaulle en el año 64, había una traba política entre el Partido Nacional y el Partido Colorado homérica, y no se ponían de acuerdo. Incluso la Corte llegó a estar no constituida, tenía 2 miembros porque no había acuerdo. Entonces, en la siguiente reforma constitucional del año 67, se estableció que producida la vacancia en nuestros países por 10 años o por 75 años de edad. Es decir, son a término los magistrados de la Suprema Corte. Lo que ocurra primero, o cumple 75 o cumple 10 años en el cargo, la vacancia, el poder político, el poder legislativo tiene 90 días. Si en 90 días no se logra esa mayoría, que repito, es muy calificada, creo que son 3/5, el más antiguo del Tribunal de Apelación no participa ni sugiriendo nombres, es solamente el Poder Legislativo. Y por supuesto, esas cortes, cuando uno ejerce el Poder Ejecutivo, ya no las quiere tanto a la Corte, porque declaran inconstitucionales y lo declaran así, sin que se les mueva un pelo. A todos nos ha pasado trabajar para conseguir mayoría en una ley y que venga la Suprema Corte, que en nuestro país no es como en Estados Unidos, la decisión de inconstitucionalidad es caso por caso, pero la Corte ha adoptado una costumbre, creo que es sana y buena, que obtenida una inconstitucionalidad por un ciudadano o persona jurídica, que es la regla, sobre todo en caso de los ciudadanos, si se presentan en la misma constitución de la Corte, todos los ciudadanos, no llega a la sentencia, sino que se aplica automáticamente. Es decir, si yo tengo una sentencia favorable como funcionario público en cualquier circunstancia, y don Horacio es funcionario público en la misma circunstancia, simplemente se presenta y la Corte le aplica sin necesidad de reunirse de nuevo la misma solución. Y tiene autonomía presupuestal, es decir, la Corte manda al Parlamento en el presupuesto, su presupuesto. El Poder Ejecutivo manda el presupuesto que él supone que es global. No hay más que la asignación de una cantidad de recursos. Luego la Corte administra con total independencia internamente sus recursos. Ha funcionado, la Corte tiene 5 miembros. Se ha hablado mucho de... yo les conté hace un rato que tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que entiende de las acciones contra el Estado para precavernos de la mala administración, contra los actos administrativos. Se ha hablado de juntar ambos, 5 y 5, 10, elegir un juez más, y que haya una Corte con cámaras, una cámara penal, una cámara de lo civil, una cámara de lo administrativo. Pero, como dicen en Inglaterra, si no está roto, vamos a arreglarlo. La Corte ha cumplido, y ha cumplido, yo diría que en un 90% a satisfacción con su rol de independencia. Doctor Lacalle, tengo un comentario y pregunta del académico Manuel Solanet, que dice:
La perdurabilidad de los partidos políticos en la Argentina ha sido impedida por los personalismos y estos han derivado fácilmente al populismo. La pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia cultural o sociológica con Uruguay explica este fenómeno? Es una pregunta para perder un examen, ¿no? Y yo he perdido varios. Los partidos nuestros tienen una virtud que me parece cardinal. El Partido Nacional o Blanco, primero Blanco y después Nacional, fueron sus dos nombres, y el Partido Colorado son cortes verticales de la sociedad. Es decir, no acentúan ninguna división social preexistente. No es de pobre contra rico, analfabeto contra académico, campo contra ciudad. Son cortes verticales de la sociedad. Como en esos pasteles de distintos gustos o en una capa geológica, un tajo permite ver que hay segmentos de la sociedad en ambos. El corte no es exactamente recto. Más apoyo tenemos nosotros los blancos en el interior del país que en las ciudades, pero en ambos hay ricos, pobres, académicos. Es decir, yo los comparo a las varillas de acero que están dentro de las columnas de concreto, que no se ven, pero que le dan a esas columnas de concreto dos virtudes que no son opuestas: flexibilidad y fortaleza. Y son factores de ascenso social, son factores. Yo siempre cuento una anécdota. Yo tengo un tío con un apellido muy bonaerense, mía, Gervasio Posadas Belgrano, de la familia del general Belgrano, orientales, un hombre muy importante, con un estudio jurídico importantísimo, director de varias sociedades anónimas, cuyo chofer era compañero en la agrupación política. Y se veían en la agrupación política del Partido Nacional don Gervasio y su chofer. Eso crea vínculos de carácter social muy importantes y que nosotros los queremos y los cuidamos mucho. Corte vertical de la sociedad, no acentúa ninguna diferencia. Es más, trata de neutralizarlas. Y por eso esos partidos han durado tanto. Ahora, en ellos aparecen personalidades, pero en nuestro país, digamos que el momento en que el voto secreto, la representación proporcional, las elecciones libres en nuestro país comienzan en el año 17, digamos. Siempre mi abuelo, el doctor Herrera, decía que cuando eran jóvenes admiraban a la República Argentina por las leyes electorales, las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Siempre se miraban en el espejo de la Argentina, en las Pellegrini y todos los grandes propulsores del voto. Bueno, en nuestro país demoró más. Pero todos los liderazgos caudillescos en nuestro país, los emblemas son dos familias, la familia Valle y la familia Herrera, que es la nuestra. Mi segundo apellido es Herrera. Ambos grandes líderes se plebiscitaban. Es decir, en cada elección comparecían y esos liderazgos eran revalorizados. Se legitimaban los liderazgos. Es decir, no hubo liderazgos por encima de los partidos o por encima de las elecciones. Siempre esos caudillos civiles, como fue Wilson Ferreira, como fue Herrera, como fue Valle Ordóñez o Luis Valle, siempre fueron legitimados por el voto. Entonces hubo personalismos y yo creo mucho en ellos, porque creo que la cifra de la sociedad es el ser humano como individuo, y cuando esos individuos tienen características y visiones y capacidades mayores que la de los demás, como somos simples mortales, yo creo que son un factor importante y positivo. Ahora, nunca fueron por encima del episodio electoral. Es más,
los partidos fueron siempre partidos y no movimientos. Y con todo respeto, una cosa es Partido Justicialista y otro el Movimiento Peronista. En la medida en que hay un partido es una cosa, cuando es movimiento y excede, extravasa los límites del sistema democrático de partido, ahí es donde estamos en problemas. En nuestro país, los líderes cívicos, todos se plebiscitaban y se plebiscitan. Doctor Fagunarena, no tengo. ¿El doctor Vanosi quiere preguntar? No, perdón. No, Muy bien. no tengo preguntas, más preguntas. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle profundamente a nuestro orador. Realmente ha sido un disparador de cuestiones que nos preocupan permanentemente. Me queda lo que señaló con respecto a las dificultades que presentan las virtudes y los defectos de la acción de las redes sociales y su contribución a la información o la desinformación para custodiar la democracia. Y me queda el planteo siempre irresuelto de esta oposición que existe entre la necesidad de libertad y la necesidad de seguridad en todos los temas que hacen a nuestra vida. Muy importante su reflexión sobre la reelección. Me parece que son temas que nos quedan muy grabados en la Argentina. Y al mismo tiempo quiero dejarle una admiración por el Uruguay, por el nivel de convivencia política que han logrado, partiendo de circunstancias muy difíciles como fueron también las nuestras. Pero creo que el nivel de convivencia política que ha alcanzado Uruguay es digno de ser admirado y imitado, cosa que nos resulta bastante difícil. Doctor, muchísimas gracias por su presentación y quisiera que no fuera la última. No, por supuesto, si no se aburrieron mucho, la repetimos cuando ustedes dispongan sobre el tema que les parezca. Yo a esta altura, yo cumplí 80 años el mes pasado, y entonces a esta altura puedo macanear con legitimidad, puedo opinar de casi todo. Así que si están dispuestos a escucharme, encantado. Hay un tema muy interesante, atenti ustedes, todos argentinos, que ustedes conocen poco. En el año 1939, el gobierno del Uruguay, el gobierno del Partido Colorado, por supuesto, tuvieron 93 años seguidos, así que se aburrieron de estar en el gobierno, iba a firmar un tratado con los Estados Unidos para establecer una base militar como la de Guantánamo en Punta del Este. Yo una vez se lo conté al presidente Menem, me dijo que no, que yo estaba inventando. Es un tema interesantísimo. ¿Cuál era la intención de Estados Unidos? Primero, en un país clave para el Atlántico Sur, pero apuntando a la Argentina, que en ese entonces tenía las tendencias que ustedes saben que más bien iban para el otro lado en la ecuación internacional. Y el doctor Herrera, mi abuelo, en una interpelación al gobierno histórica, logró que el Senado del Uruguay la repudiara y rechazara la posibilidad de apuntarle con un arma a la República Argentina y que tuviéramos nada menos que Guantánamo, el Río de la Plata. Mirá qué farra que hubiéramos tenido en los siguientes años. Sobre esto hay un libro muy lindo, si me invitan un día para ir por ahí, un libro de Antonio Mercader que se llama El Año del León, que cuenta todo el episodio y cómo actuaron los servicios secretos norteamericanos contra mi abuelo, y Herrera logró que se cortara esa posibilidad. Y tuvo una consecuencia muy linda. Al año siguiente vino desde la Argentina una delegación de militares y políticos argentinos para hacerle un homenaje por haber librado a nuestra zona de una base militar norteamericana. Así que ese es un tema que puede ser interesante un día. Es histórico, pero la historia es maestra de la vida. ¿Y qué más, Santiago? Maestra de la vida y sobre todo de la memoria. Así que puede ser un tema interesante.
Mucho gusto y Vamos a gracias tener por siempre- la invitación. Un gran Vamos a gusto tener siempre tener. presente y va a ser un invitado de honor en el instituto. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches, un gran abrazo. Chao.